El día de hoy vamos a hablar con Quique García. Él es un especialista en plantas y además en plantas comestibles. Nos va a comentar un poquito de todo lo que ha hecho, su historia, qué es lo que ha estudiado, por qué las plantas, en fin, un panorama completo de todo esto que es el mundo de las plantas comestibles. A ver, Enrique, por favor, coméntanos un poquito respecto a esto que haces. Bueno, en el amplio mundo del medio ambiente en el que me muevo, una de las grandes cosas o de las cosas más interesantes es la botánica aplicada, ¿no? Ese aprovechamiento que hay de las plantas en diferentes usos etnobotánicos, gastronómicos, medicinales y tal, ¿no? De ahí viene lo que últimamente venimos trabajando, que es las plantas silvestres comestibles que tenemos en nuestro territorio. ¿Y qué es lo que estudiaste, Quique? Yo soy ingeniero forestal y licenciado en ciencias ambientales. Y tienes, además, me estabas comentando un título de doctor. ¿Este va relacionado también con el tema? Va relacionado con el tema. Yo soy doctor en medio ambiente, pero el objeto de la tesis doctoral fue relativo a las bellotas, ese fruto de los robles, los quejigos, las encinas, de todos esos árboles belloteros que hay en la península ibérica, en Europa. ¿Y cuál es el ámbito en el que te mueves normalmente, el ámbito laboral? ¿Cuál es? Pues en medio ambiente en general. Trabajo en etnobotánica, en árboles singulares, en especies exóticas invasoras, en plantas comestibles, o sea, bueno, en una diversidad de temas con los que además disfruto. ¿Cómo haces para compaginar tiempo de lectura? Libros 20, ¿todos relacionados con el medio ambiente, con la naturaleza? Bueno, pues sobre todo se hace con ganas de compartir con los demás y cuando crees en algo, en difundir a los demás y hacer ver la importancia de lo que tú consideras que es importante, necesario y en muchos casos pues casi de supervivencia del ser humano, de la cultura, ¿no? Entonces, con esa inquietud, pues hay que sacar tiempo para aprender mucho, ser muy observador y trasladar mucho al resto de la gente para intentar llevarle a ese territorio que considero que es necesario que todos tengamos cierta sensibilidad. ¿Todo el año podemos consumir lo mismo o son plantas silvestres de estación? ¿Cómo funciona? Bueno, en sitios tropicales, es decir, esas plantas comestibles se pueden consumir a lo largo de todo el año porque durante los 12 meses más o menos se hace la misma temperatura, humedad, pluviometría. En nuestro caso, que las estaciones son muy marcadas, varía muchísimo de una estación en otra. Hay plantas que aparecen ahora en primavera, como los cardillos o los espárragos, que en verano no están. En verano es la peor época, ¿no? de este clima continental, mediterráneo, en zonas de regadío, de huertas, como esas especies acompañantes, esas especies adventicias que nadie ha cultivado, que nadie ha sembrado ni ha plantado, pero que aparecen allí espontáneamente ligadas a los cultivos. En otoño, en la época magistral de la fructificación en este clima, ¿no? Que es cuando aparecen, pues prácticamente todos los frutos silvestres aparecen en el otoño, ¿no? Y en invierno es otra época triste en ese sentido porque hace mucho frío y todas las plantas minimizan sus procesos, ¿no? Pero que también se encuentran un grupo de ellas. Es decir, lo bonito de esto es que dependiendo en qué época del año estemos, podemos degustar unas plantas o unos frutos diferentes, con lo cual siempre estamos consumiendo algo novedoso porque vamos a tardar un año en volver a probarlo. Esto es una práctica ancestral. O sea, comíamos plantas desde hace muchos años. ¿Por qué se perdió esto en el camino y cómo hacemos para retomarlo nuevamente? Que el común denominador diga, puedo consumir tal o más cual planta. Que el ser humano, desde los orígenes que se empieza con la agricultura, empieza a seleccionar aquellas plantas que son fácilmente domesticables, que son rentables, es decir, que siembras y de cada grano puedes obtener un mayor número de granos, que son más grandes, más nutritivos, y entonces en esas cientos, miles y miles de especies que hay comestibles en el mundo, solamente en España hay varios centenares de especies que son comestibles, se van seleccionando por interés y eficiencia, ¿no? Por lo cual, de hecho, hoy día en la humanidad
prácticamente con 5 cereales se alimenta la humanidad, ¿no? Y todo lo demás lo hemos dejado a un lado. Y no porque no sepamos que se consume, sino en muchos casos porque no hemos sabido domesticarlo o no hemos podido domesticarlo y por lo tanto no lo hemos podido meter en unos circuitos de cultivo, ciclos, conservación, transporte y todo lo que supone etcétera, para que hoy día lo podamos consumir. ¿No tiene algo que ver con lo que nos puede aportar en cuanto a vitaminas, minerales, etcétera, cada una de estas plantas que no cumplan con los requerimientos establecidos por la ley, por decirlo de alguna manera? Bueno, hemos perdido esa riqueza natural que tenemos, hemos perdido el conocimiento y el manejo de la inmensa mayoría de las plantas que nos rodean, ¿no? Pero aquí en España o en cualquiera de los países. Y efectivamente, estas nos aportaban una diversidad, una variedad en alimentación, en proteínas, en nutrientes y en muchos casos se dan las circunstancias que algunas de estas especies comestibles es que también se han utilizado históricamente como plantas medicinales, o sea, porque tienen muchas propiedades. ¿Y manejas puras, desde tu conocimiento de lo que has estudiado, manejas puras plantas locales o también te ha sido un poco de información global? No, de información global. Okay. O sea, porque es muy difícil que haya una planta local que no se dé en ningún otro sitio. Okay. O sea, eso es muy escaso. Esas son endemismos que se dan en algunos pequeños lugares y no se dan, pero la inmensa mayoría que encontramos en nuestro entorno se encuentra en buena parte de la península ibérica. Okay. Sabiendo que la península o Baleares, que tienen el mismo clima, pues que hay sitios tan contrastados como Galicia, muy lluvioso, o Almería, Murcia, muy seco, pero en esa parte intermedia aparecen la inmensa mayoría de las especies. Ok, perfecto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre plantas silvestres y plantas que se procesan para el consumo humano de manera frecuente? O sea, me imagino que el tema de los suelos sea diferente. Claro. ¿Cómo funciona? Bueno, las plantas silvestres aparecen espontáneas. Okay. O sea, de antemano no necesitan del concurso del ser humano para que aparezcan. Nos surgen en aquellas condiciones, o bien en el monte, o bien ligadas a cultivos agrícolas, o bien en cunetas, o sea, depende de la ecología y la forma de vivir de cada una de las especies. Y las agrícolas dependen de nosotros. O sea, en el momento que nosotros no las cultivamos, no las cuidamos, no las manejamos, se pierden. Es decir, hay mucha diferencia, claro. Las silvestres están adaptadas a su medio y aparecen allí, y las cultivadas tenemos que tener unos cuidados, nos obliga a un manejo permanente, intenso y continuo del suelo donde se van a dar, porque procuramos que haya una mayor producción, con lo cual en muchos casos aquello llega a darse la degradación de los suelos en los que los cultivamos. No sé hasta qué punto nos podría ayudar en el tema alimenticio el alimentar todas esas plantas con químicos extras por la explotación de la tierra en comparación con las que son silvestres, ¿no? Claro, lo que hay que hacer es ese cambio de paradigma, porque la gente que cultiva dice que lo que hace es procurar alimentar a la planta. Y eso no es la función. La función es alimentar al suelo. Tener un suelo sano, fértil, con materia orgánica, con microorganismos. Si nosotros alimentamos y cuidamos el suelo, la planta ya va de sobrada. Es decir, no hay que tener el objeto de la planta, echarle un poco de abono químico en la base donde está y tal, porque podemos tener un sustrato muerto alimentando una planta. Tenemos que alimentar al suelo, que el suelo se encargará de proporcionarnos todos aquellos que necesitemos. Exacto. Ahora, yo como neófito en el tema, ¿cómo puedo discernir entre una planta que puedo ingerir y una no? No hay una receta en esto como en las setas, no hay una receta, una fórmula que diga que con este color, con estos nervios, con este tamaño o con este aspecto, la anatomía no tiene nada que ver con la digestibilidad o la toxicidad de la planta. La única forma de conocerlo es conocerlo. Eso nos lleva a tus libros. ¿Cuál de ellos puedo leer que me ayude a poder discernir entre una y otra? Si lo que queremos hacer es aprovechar las plantas que encontramos alrededor para comer, pues el libro de Plantas silvestres comestibles en la península ibérica. Si lo que queremos es manejarnos en los bosques, en los montes y entender que aquello que vemos, a qué obedece, a qué se debe, cómo ha evolucionado, qué sistemas interaccionan, pues la inteligencia de los bosques. Y una última pregunta. ¿Puedo vivir única y exclusivamente de plantas? Sí. Los dietistas
en general recomiendan que se complemente con proteína animal y además unas cosas muy importantes como son los huevos, las leches y derivados. Pero bueno, con algunas carencias, pero hay gente que vive exclusivamente de plantas con mucho manejo y con mucho conocimiento de lo que tienen y con mucho cuidado por las deficiencias que el organismo puede llevar o puede tener con una mala alimentación. Ok, perfecto. Quique, cuéntanos algo más, algo que le quieras regalar al público, a los que te están viendo, que te están escuchando. Bueno, Un poco más. que el que tengamos estas maravillas en el monte, en el campo y podamos disfrutar de ellas, depende de nosotros, depende de que cuidemos nuestro entorno natural, no hagamos barrabasadas, respetemos la naturaleza, lo tratamos con cariño, sabiendo que lo que según tratemos nosotros a la naturaleza, ella nos va a devolver con generosidad mucho más. Pues perfecto. Pues ya, aquí estuvo con nosotros Quique García. Por favor, véannos, acompáñennos aquí desde el Círculo de Arte con ustedes.